Cierren los ojos. Imaginen un mundo de imponentes acueductos, grandes anfiteatros que retumban con los rugidos de gladiadores, y caminos que se extienden por continentes. Esto no es una escena de película, sino un vistazo al Imperio Romano, una civilización que una vez dominó el mundo conocido. Desde las colinas escarpadas de Italia, Roma surgió de humildes comienzos para convertirse en una superpotencia. Sus legiones marcharon por Europa, el norte de África y el Medio Oriente, dejando una huella imborrable en el curso de la historia. Los romanos, conocidos por su destreza militar, también fueron maestros de la ingeniería, el derecho y el gobierno. Sus innovaciones, desde los acueductos que saciaron la sed de millones hasta un sistema legal que todavía nos influye hoy, son un testimonio de su ingenio. Pero Roma no se trataba solo de legiones y leyes, era un crisol de culturas, un centro de arte, literatura y filosofía. Las historias de Roma, desde el ascenso y la caída de los emperadores hasta los combates de gladiadores en el Coliseo, continúan cautivando nuestra imaginación. Acompáñenos en un viaje a través del tiempo mientras descubrimos los secretos de este gran imperio de mármol y poderío. Roma no se construyó en un día. La leyenda cuenta que la ciudad fue fundada en 753 a.C. por los hermanos gemelos Rómulo y Remo. Criados por una loba, su historia es una mezcla de mito y realidad. La Roma primitiva era una pequeña ciudad-estado, una entre muchas en la península itálica. Sin embargo, los romanos eran ambiciosos y poseían un talento único para la estrategia y la organización. Gradualmente expandieron su territorio, conquistando tribus vecinas y formando alianzas. Esta expansión no estuvo exenta de desafíos. Roma se enfrentó a enemigos feroces, incluidos los cartagineses en las guerras púnicas. Estos conflictos pusieron a prueba la resistencia de Roma, pero finalmente fortalecieron su determinación. Para el siglo I a.C., Roma había emergido como la potencia dominante en el Mediterráneo, habiendo conquistado vastos territorios con sus legiones. La República Romana, con su complejo sistema de gobierno y participación ciudadana, sentó las bases para un imperio que moldearía el mundo. Los romanos no eran solo conquistadores, sino también constructores. Dejaron un legado de impresionante infraestructura que aún se mantiene en pie. Sus caminos, que se extendían por miles de kilómetros, conectaban los confines del imperio, facilitando el comercio y la comunicación. Los acueductos, maravillas de la ingeniería, llevaban agua fresca a las ciudades, permitiendo el crecimiento de los centros urbanos. El Coliseo, un símbolo del entretenimiento romano, mostraba la destreza arquitectónica del imperio y su capacidad para el espectáculo. Pero el legado romano se extiende más allá de los ladrillos y el cemento. Su sistema legal, basado en principios de justicia y leyes codificadas, se convirtió en un modelo para las civilizaciones futuras. El latín, el idioma de Roma, se extendió por todo el imperio, influyendo en el desarrollo de las lenguas romances como el francés, el español y el italiano. Incluso hoy en día, las frases latinas y los principios legales resuenan en nuestros tribunales, aulas y vida cotidiana. Los romanos dejaron una huella imborrable en la civilización occidental, y sus innovaciones moldearon el mundo en que vivimos. Sección 4. Emperadores, gladiadores y la materia de las leyendas. La historia de Roma es un tapiz tejido con historias de emperadores ambiciosos, gladiadores valientes y figuras legendarias. Julio César, un brillante general y político, saltó a la fama durante la República tardía. Sus conquistas expandieron los territorios de Roma, pero su ambición finalmente lo llevó a su asesinato. Su hijo adoptivo, Augusto, se convirtió en el primer emperador romano, dando inicio a una era de paz y prosperidad sin precedentes conocida como la Pax Romana. Las vidas de los emperadores, desde el sabio Marco Aurelio hasta el tiránico Nerón, ofrecen vistazos a las complejidades del poder y los desafíos de gobernar un vasto imperio. Los combates de gladiadores, que se llevaban a cabo en arenas masivas como el Coliseo, eran una forma brutal pero popular de entretenimiento. Los gladiadores, a menudo esclavos o prisioneros de guerra, luchaban hasta la muerte, y su coraje y habilidad cautivaban al público romano. Las historias de estas figuras históricas, tanto famosas como infames, continúan fascinándonos e inspirándonos, recordándonos el poder perdurable de la ambición humana, el coraje y las complejidades de nuestro pasado compartido.
Sección 5. El ocaso de un imperio. Una historia de conflictos internos y presiones externas. Ningún imperio dura para siempre. Para el siglo III después de Cristo, el Imperio Romano, una vez aparentemente invencible, comenzó a enfrentar una serie de crisis. Conflictos internos, inestabilidad económica y la sobreexpansión debilitaron al imperio desde adentro. La corrupción dentro del gobierno y una sucesión de emperadores débiles o corruptos llevaron a la inestabilidad política. La economía, una vez impulsada por la conquista, se estancó, lo que provocó inflación y dificultades para muchos. Las presiones externas aumentaron a medida que las tribus germánicas, empujadas por la migración de los hunos, ejercían presión sobre las fronteras del imperio. Las otrora poderosas legiones, dispersas por el vasto imperio, luchaban por contener la marea de invasiones. En 476 después de Cristo, el último emperador romano en el oeste, Rómulo Augustulo, fue depuesto por un general germánico. La caída del Imperio Romano de Occidente marcó el final de una era y el comienzo de la Edad Media. Sección 6. Ecos de Roma. Un legado grabado en el tiempo. Aunque el Imperio Romano se derrumbó, su legado resuena a través de los siglos. Las ruinas de ciudades, acueductos y anfiteatros son testimonio de su grandeza. El latín perdura en las lenguas romances que hablan millones. El derecho romano influyó en los sistemas legales en Europa y más allá. La República Romana proporcionó un modelo para repúblicas posteriores. Desde calendarios hasta arquitectura, los ecos de Roma están en nuestras vidas. La historia romana ofrece lecciones sobre civilizaciones y liderazgo. El legado de Roma nos recuerda que los imperios no son inmunes al tiempo. Sección 7. ¿Por qué Roma sigue siendo importante? Lecciones del pasado, inspiración para el futuro. ¿Por qué debería importarnos una civilización que existió hace siglos? La historia de Roma es un reflejo de la historia humana, con todos sus triunfos y tragedias. Sus innovaciones en ingeniería, derecho y gobierno continúan inspirándonos hoy. Roma nos recuerda que la resiliencia y la creatividad pueden dejar una huella perdurable.